Bienvenidos amigos de Codiario, estamos en la enredadera, pero parece que estamos buscando candidato. Lupita, bienvenida, ¿cómo estás? Sonia, muy contenta de estar aquí en casa, la verdad es que les agradezco mucho a Sarel y Sonia el que me estén recibiendo en la enredadera, que tenía muchas ganas de venir, pero no pensé que iba a ser tan rápido, así es que lo agradezco porque yo estoy aquí en mi casa de Codiario. Azareli, platícanos qué investigaste de nuestra compañera. Su currículum es bastante amplio, además de que ya ha entrevistado aquí con nosotros, hasta nos va a dar cosa decirle cosas, no se crea. Ya dijimos que no vamos a tener pudor, vamos a hacer como tiene que ser, ¿verdad? Va a terminar entrevistándonos, pero bueno. Ya cuando nos lances las preguntas, a ver. Las entrevistadoras somos nosotros. Bueno, el currículum es bastante amplio de Lupita Flores. Ella ha sido directora de Gobierno del Estado de Participación y Operación en la Secretaría de Gobierno, ¿sí? Sí, así Secretaria de Gobierno, sí. Ha sido diputada local, que creo que es algo por lo que la mayoría la identificamos, de Fresnillo, sí. Y general Enrique Estrada. Además, también ha sido funcionaria municipal. Así es. Directora de gira de giras y eventos. Con Cuauhtémoc, ¿verdad? Así es, con Cuau, saludos. Ajá. Has sido docente en la Universidad Autónoma de Durango. Así saludos es. A tus alumnos. Saludos a mis alumnos, que ahora ya también andan de funcionarios y demás. Claro. Y también fuiste asesora en la Cámara Local y nos platicabas una anécdota ahí, y además has sido asesora en el Senado. En el Senado y en la Cámara, en el Congreso de la Unión. Fíjate, y ahora vas para allá. Primeramente Dios. Muy bien. Además, tú eres licenciada en Mercadotecnia Política, maestría en Gobernanza. En Gobernanza, en Mercadotecnia Política, Gobernanza y Comunicación. Muy bien, no, pues ya, tu mero mole. Sí. ¿Y tienes un doctorado? No, tengo un doctorado honoris causa, pero la verdad es que lo reconozco, lo agradezco porque me lo otorgaron por la participación que estuvimos haciendo y por el impulso que estuvimos dando al Festival del Caldo de Rata y pues por todo este trayecto. Que se veía ahí el anuncio, yo la verdad lo vi, decía Festival de la Rata, dije, ¡qué vergüenza! No, el Caldo de Rata, el Rata Fest. Sí, pero fíjate que fue muy representativo porque es impulsar las tradiciones y el buscar el que a nuestro municipio, Fresnillo, y a nuestro estado lo vean de manera diferente, ¿no? En el que podamos distinguir, porque también trabajamos con un proyecto de Tierra Inquieta donde llevamos artistas plásticos a que se presentaran en el Senado de la República, en el Congreso de la Unión y en algunos otros estados, y con ellos seguimos trabajando en muchos proyectos. Lupita, ¿cómo es que te invitan a Fuerza México? Fíjate que yo había decidido ya no participar. Desgraciadamente, la participación de las mujeres en muchos institutos políticos todavía sigue siendo muy simulada, porque entonces no están tomando en cuenta, lo dije muchas veces incluso en el programa, y era lo que le preguntaba a las mujeres que iban a entrevista, ¿no? ¿Cómo ha sido este andar? Y decían, es muy difícil. Y es cierto, porque hay veces de que cuando dicen, pues es que no hay mujeres que quieran participar. Hoy nos obliga a llevar el 50% de mujeres, pero no hay mujeres que quieran participar, y uno con la mano levantada, ¿no? Claro que las estamos aquí, claro que queremos participar, pero desgraciadamente cuando te necesitan van por ti hasta la Ciudad de México, hasta donde estés, pero no buscando realmente la participación, sino el llenar una cuota, y eso es algo que debe de acabarse, es una simulación. ¿En tu anterior partido que estabas vivías eso? Yo creo que no solo en el anterior partido, sino en los institutos que hoy todavía están, los otros partidos, en el sentido de que a la mujer todavía no se le da el peso que le corresponde, en el que no estamos buscando la equidad o la igualdad por estar por encima de nadie, sino estar a la par. Hoy hay muchas mujeres que tenemos la capacidad y que queremos participar, y que no está mal, porque luego dicen, es que le tocaba a Juanito Pérez la candidatura a diputación, o le tocaba a don Panchito la presidencia municipal, pero como cayó ahí mujer, pues que vaya su esposa, o que se vaya su amiga, o que vaya la novia, o que vaya la hermana o la hija, que no está mal. El punto real es que ni la esposa, ni la amiga, ni la novia, ni la hija quieren participar. No les interesa, y a las mujeres que verdaderamente queremos participar luego nos hacen a un lado porque le tocaba a un hombre supuestamente esa posición. ¿Me explico?
Entonces, en Fuerza por México me invitan a participar, estoy muy agradecida con Katy Monreal, que me habla y me dice: Lupita, queremos que participes con nosotros, sabemos que tienes las ganas, que tienes el ímpetu, pero sobre todo que te interesa estar donde las decisiones se pueden tomar, y en ese sentido yo estuve totalmente de acuerdo. Estoy muy contenta de estar hoy en Fuerza por México porque es un instituto en el que no se simula la participación ni de las mujeres, ni de los jóvenes, ni de hombres y mujeres de experiencia, porque no solamente estamos hablando de que son todas mujeres o son todos jóvenes, sino que hay muchos perfiles que luego han sido los que impulsan a otros, pero no los han permitido destacar. Cuando estuviste en el Congreso local, y hablando de violencia política de género, vimos que en alguno de tus informes hubo por parte de los mineros un bloqueo en relación a lo del impuesto minero. ¿Qué fue lo que sucedió en ese momento? Porque vimos un momento de tensión política muy fuerte. Lamentablemente es parte de lo que les comentaba. Aquí la situación es que luego la participación de la mujer le molesta a muchos porque sienten que esos espacios les corresponden a ellos, y hoy las mujeres tenemos la capacidad, pero sobre todo las ganas de participar en la política y de no dejarnos amedrentar por nadie. El que los intereses políticos de unos o de algunos grupos no estén por encima de los intereses y del bienestar de la sociedad y del trabajo en conjunto por un mejor municipio, por un mejor estado, pero sobre todo por una mejor sociedad. En tu distrito federal, Lupita, vemos 3 mujeres participando. Vemos por un lado a Benelli Hernández con Morena, Norma Castorena, quien también ha sido una figura fuerte, una carta fuerte, y en su momento fue tu compañera en el Congreso local. La vemos va por Zacatecas, y te vemos a ti por Fuerza por México. A lo mejor también va por México, porque se va a unir con nosotros. Fuerza por México. Bueno, ojalá y lo vea Norma y luego ya te hable te diga, Lupita, y lo que buscamos pasó? Es unificar en favor de la sociedad. Bueno, y vemos Fuerza por México, un partido totalmente nuevo que también nos oferta para candidata a gobernadora una mujer. Pero ¿qué es la diferencia, o cuál es la diferencia, qué diferencia a Lupita en Fuerza por México que a estas otras 2 propuestas fuertes? Hoy estoy muy contenta de que estén participando mujeres en esta contienda, y que tenemos que impulsar esa participación, el que tenemos que buscar que nos den los espacios que nos corresponden, no porque los queramos, sino porque los hemos ganado con el trabajo y con las ganas de esta participación y con la preparación. Hoy Lupita Flores lo que les ofrece es que soy una mujer de retos, una mujer de resultados, que está preocupada y ocupada por las necesidades que hoy tenemos en nuestro estado, que no son algo que estemos aprendiendo, porque en muchas ocasiones me han preguntado: ¿y qué has visto en tus recorridos? No es algo que hemos visto, es algo que conocemos, es algo que vivimos todos los zacatecanos, y que hoy tenemos que estar donde las decisiones se pueden tomar, donde puedes hacer un punto de cambio para que verdaderamente podamos traer un bienestar. Hoy cada quien tiene que aportar desde donde le corresponde: el doctor, el médico, el licenciado, el maestro, hoy el político, porque los políticos también tenemos esa vocación y tenemos que llegar a donde podemos hacer un cambio. Eso es lo que ofrece Lupita Flores. El que soy una mujer que no vive de la política, ustedes me conocen y saben que pues una es mujer de trabajo, una es mujer que está buscando las mejores alternativas, pero la política definitivamente es mi vocación. El que yo quiero salir a trabajar por la gente y poderla representar dignamente en la máxima tribuna de nuestro país, donde tenemos que llevar las causas, las necesidades, pero también el que tenemos que escuchar a la gente para saber cuáles son esos intereses que ellos necesitan que sean representados por sus funcionarios públicos. Lupita, primero reconocerte como mujer y a todas las candidatas, porque sin duda ese momento que hace unos momentos te cuestionaba, Arely, creo que ha sido un momento crucial en tu vida política. Yo en lo personal hubiera declinado ya de la política después de haber vivido esta situación. ¿Cómo es que de nueva cuenta asumes esa valentía y dices, no tienes miedo de las consecuencias? Mira, Sonia, cuando tienes la vocación y cuando sabes que eres responsable, pero también que asumes esa responsabilidad de trabajar en favor de la ciudadanía, no te puedes echar para atrás. Ahora sí que las mujeres no nos rajamos, y yo soy una mujer de retos, pero también una mujer que sabe que te vas a confrontar y que te vas a enfrentar a muchas situaciones que a lo mejor no van a ser las mejores. Como político, sabes que no vas a salir y vas a ser el más aplaudido. Si fuera cantante, si fuera actriz, pues sí, a lo mejor sales y te piden autógrafos y demás, pero como político sabes que sales a llevar propuestas, a llevar trabajo, y habrá algunos a los que les guste y habrá muchos otros a los que no les guste, porque lamentablemente eso es lo que luego apremia en nuestra sociedad.
el que cuando alguien empieza a hacer las cosas bien, parece ser que no les gusta. Hoy necesitamos el unirnos, el ir por un solo interés, y el interés tiene que ser el bienestar de los ciudadanos. La situación que hoy vivimos en nuestro estado es muy lamentable y los zacatecanos y los fresnillenses no la provocamos. Nos la vinieron a provocar, pero hoy se está llevando a nuestros jóvenes, se está llevando a nuestros niños, y definitivamente con la situación de cómo se provocó no podemos hacer nada, pero sí es nuestra obligación el hoy dar las soluciones de cómo verdaderamente vamos a hacer ese cambio. Yo agradezco mucho al gobernador del estado, al secretario en ese momento a Jehú y a Eric Muñoz, que me dieron la oportunidad de estar en la Subsecretaría de Prevención Social del Delito, donde con el subsecretario Armando Neri pude conocer muchísimo sobre el tema y darme cuenta que esto hay que ir al fondo de las situaciones, a transformarle la vida a las personas, a estar del lado de la gente en las calles, en las colonias, no solamente en las bonitas donde todo está pintado, donde todo es bonito para que venga el turismo, sino en las colonias más conflictivas donde la gente día a día vive una situación lamentable que si nosotros no les cambiamos, si no les damos las reales oportunidades y vienen otros a darles oportunidades rápidas y fáciles, no podemos después exigirles el que sean buenos ciudadanos. Por eso agradezco ese aprendizaje, porque sé que hoy es el trabajo en el que tengo que enfocarme y son las políticas públicas que tenemos que buscar. Hoy en el Estado tenemos un presupuesto transversal, pero tenemos que exigir y buscar desde la máxima tribuna que lleguen más recursos y también exigir que esos recursos que van de manera transversal hacia la prevención del delito verdaderamente se apliquen en las dependencias de gobierno, porque ahí están y deben de ser atendidos con unos diagnósticos que se marcan por parte de la subsecretaría, pero que hoy no se da de esa manera. Hoy cada dependencia, si quiere, los aplica y si no quiere, no los aplica. Habrá algunas muy buenas como la SEDATU, que sí lo tienen muy bien enfocado, pero habrá otras que lo ven más por el interés político de ese momento. ¿Cómo vas a lograr eso, Lupita? Porque vemos Fuerza por México, Katy Monreal, Ricardo Monreal, 4 Transformación. ¿Cómo te vas a oponer a las imposiciones allá en el Congreso Federal? Ese es el punto clave, Sonia, por lo que yo decido participar en Fuerza por México, porque definitivamente hoy vamos de aliados del presidente de la República y muchos dirán, oye, te estás contradiciendo a lo que venías diciendo. No, hoy ante una falta de una real oposición es cuando verdaderamente tenemos que participar. Al parecer a los otros partidos lo único que les ha interesado es hacer quedar mal al presidente o buscar que a él le vaya mal, y no se dan cuenta de que quien le está yendo mal es al país si ellos no apoyan y no son corresponsables. Hoy participo en Fuerza por México no para llegar a levantar la mano a favor de todo lo que se proponga por la federación o por los grupos que están o los partidos que somos aliados del presidente de la República, sino para verdaderamente desde dentro ser esas que señalemos, esos que digamos las cosas que tienen que regresar o las cosas que tenemos que mejorar, porque hoy tenemos que ir de la mano del presidente, porque sabemos que la gente tiene confianza en él, que la gente cree en él, pero sobre todo que la gente quiere que le vaya bien, porque sabe que si le va bien al presidente de la República, le va bien a México. Hoy es mi interés el desde dentro poder desmenuzar todas aquellas propuestas y verdaderamente darle soluciones, no solamente contraponiéndonos y no solamente diciendo que todo está mal sin poder dar una solución, sino desde dentro el convenciendo, el ser aliados y el buscar que a la gente le lleguen los beneficios que necesitamos. Y en ese sentido, yo estoy muy contenta por las propuestas que hoy encabezamos en Fuerza por México, que muchas van precisamente en búsqueda de muchos beneficios que a lo mejor se tenían, pero que eran muy corruptos, porque no podemos dejar de lado eso. Lamentablemente había mucha corrupción, y no voy a hablar de partidos, pero sí luego de personas que buscan estar en esas posiciones para no llevar las necesidades de la gente. Yo nunca me voy a sentir avergonzada de mi pasado, porque yo crecí con los principios, los valores y los ideales, pero esos principios, valores e ideales no se aprenden en un libro y no cambian de color. Esos te los dan en la casa, tus papás, con su ejemplo, con su educación. Hoy no me cambio de partido, hoy vengo a conformar un nuevo partido en el que somos mexicanas y mexicanos que buscamos el progreso de nuestro país. Bueno, antes de irnos a un corte, me salta una pregunta, y creo que es un tema muy importante, y sobre todo por la naturaleza del municipio y del distrito que pretendes representar en la Cámara Alta. Fresnillo, toda esa zona es mayormente minera, y vemos el conflicto que tuviste en ese momento. ¿Cómo ha sido tu relación posteriormente a eso con el sindicato minero? Porque no puedes dejar de prescindir de ellos. Pero antes de eso, vamos a un corte.
eso, amigas y amigos de Codiario, no sin antes recordarle que nos encuentran en las distintas plataformas, Spotify, Facebook y YouTube. Antes de irnos un corte, le lanzábamos la pregunta a Lupita Flores, que es de casa, por cierto, aunque no quede claro, no queda duda. Ajá, y le mencionábamos a Lupita sobre la situación que vivió en su momento cuando fue congresista local y quiso rendir un informe, y el sindicato minero en relación a lo del impuesto minero, que obviamente ahí hubo una manipulación política, bueno, así lo manejaron, y vemos, es imprescindible el sindicato minero y sobre todo en esta zona que pretendes representar. ¿Cómo ha sido tu relación posterior a esto? Bueno, pues decirte que yo estoy muy contenta. Los mineros en realidad siempre me han apoyado y siempre han estado conmigo. De hecho, estuvimos en días pasados con el sindicato en Sombrerete del 201, que tenemos verdaderamente que apoyarlos y que llevar sus causas porque han sido abandonadas. Y ellos lo mínimo que piden pues es la seguridad en su trabajo, pero es una lucha que han tenido desde los últimos 14 años y no les han dado ni voz ni la posibilidad de una real solución. Yo decirles que este tema del sindicato fue una situación más política y una situación en la que detonó conmigo, porque no solamente fue conmigo fue a lo mejor un momento en el que se dio un golpe muy fuerte, en el que salieron algunos sí golpeados, pero que también a Norma fue alguien a quien le pegó. El punto es que mi informe fue en un lugar público, en un lugar abierto, y había muchísima más posibilidad de que ellos entraran. Pero hoy tenemos que buscar esas alternativas. Hoy Fresnillo, Zacatecas y los municipios a los que represento, porque hablo mucho de Fresnillo, pero no podemos perder de vista municipios tan importantes como Jiménez del Teul, como Chalchihuite, Sombrerete, Cañitas, Zain Alto, en su mayoría Enrique mineros, Estrada y Calera, que forman parte del distrito, pero sus particularidades son diferentes y que hoy sí son también municipios mineros, pero díganme realmente cuáles beneficios ha llevado la mina o las minas a nuestros municipios. Teníamos un fondo minero y lamentablemente no tuvimos a los diputados que levantaran la mano y dijeran que no se vaya y que levantaran la voz. Hubo falta de voces que exigieran que estos beneficios se quedaran en nuestro estado y en nuestros municipios. Pero Morena fue quien desapareció, disculpe, amigo. No desapareció, lo asignaron a otras cosas. Lo que tengo entendido y lo que todos vimos es que este impuesto minero se iba a las escuelas, pero imagínense, dividan lo del impuesto minero entre todas las escuelas que tenemos en el país. A veces les va a caer más o menos como de 19,000 pesos, que qué beneficios les va a traer, ni siquiera para terminar de enjarrar los baños, ¿no? Que luego es la situación que se vive mucho en las escuelas, y luego se puede generar que se queden perdidos. Ese es el punto precisamente de lo que me refiero, de por qué estar dentro y por qué ir como aliados, porque desde dentro, desde casa, sí puedes decir, esto no es lo correcto, esto no es lo que está bien, porque yo creo que también lo que hace mal en la política y en estas posiciones es el decir sí a todo y el tener el sentirse obligados a acompañar todo porque pueda yo quedar mal o porque no pueda ir acorde. No, nuestro primer trabajo es encabezar las causas de la sociedad y el poder decir al presidente y el poder decir a nuestros compañeros diputados, sí, tenemos que acabar con la corrupción porque es algo que está dañando a nuestro país, pero tenemos que encaminarlo y tenemos que buscar las reglas que le den el beneficio. El impuesto minero, el fondo minero, es algo que beneficiaba importantísimamente a nuestros municipios, a Fresnillo, a Chalchihuites, a Sombrerete, porque podía llegar un recurso que se podía implementar en luminarias, en carreteras, en algunas calles pavimentadas, en algunos espacios para la recreación y en muchos talleres que se podían trabajar. Hoy no lo tenemos. Hoy falta ese recurso que aparte era un pago de lo mucho que nosotros les hemos dado a estos corporativos, que no está mal porque a final de cuentas ellos pues están realizando un trabajo, están dando empleos y están dando beneficios, pero esos beneficios tienen que ser correspondidos a los municipios y a los estados que le están otorgando esas ganancias, porque lamentablemente hoy los impuestos los están pagando en otros estados porque ya están dados de alta y no en Zacatecas, de donde están sacando el mineral. Imagínense cómo estaríamos aquí en nuestro estado si esos impuestos se pagaran aquí como debería de ser. Pero la razón social no está dada de alta en Zacatecas, está dada de alta en Torreón, está dada de alta en otros estados donde hemos visto cómo ha generado muchos beneficios al estado
y a los municipios y no a donde estamos generándoles esas ganancias. Esa sería una de las propuestas de Lupita. ¿Cómo la aplicarías? ¿Cuál es la propuesta específica? ¿Buscar que se registren las empresas en Zacatecas y que paguen sus impuestos aquí? Tenemos que buscar cuáles son las situaciones de por qué hoy no están dados de alta aquí, pero también tenemos que buscar que esos impuestos, ese fondo minero regrese a nuestros municipios, que regresen beneficios para nuestra gente, porque es parte de tener esa... Miren, en Fresnillo dicen que las calles estarían pavimentadas de plata si verdaderamente hubiera, si la plata se hubiera quedado en Fresnillo. Y yo les digo a la gente, ¿alguien conoce la plata de Fresnillo? Salvo los mineros que solamente la ven pasar e irse. Los fresnillenses no conocemos la plata de Fresnillo, ni siquiera nos la imaginamos. A lo mejor también la de Taxco, a lo mejor la de otras partes. Y no sabemos si es de Fresnillo, pero la de Fresnillo como tal no la conocemos. Entonces, bienvenidos sean los corporativos, bienvenidas sean las empresas, bienvenido sea el desarrollo, pero también bienvenido sea la corresponsabilidad con nuestros municipios y nuestro estado. Lupita, ¿también estás pensando algo en esta materia de minería y agua? Porque hace unos días en la mañanera el presidente de la República daba a conocer que Zacatecas es de los estados que mayor concesiones de agua tiene al sector minero. ¿Estás también planeando a lo mejor algo así? Y sabemos que Zacatecas nos estamos quedando sin agua, tenemos municipios en donde la escasez es evidente. Tenemos que darle la frente y tenemos que darle la cara a la ciudadanía y buscar todos aquellos beneficios que nos ayuden a tener un mejor desarrollo, sí, empresarial, pero que también no vaya en prejuicio de nuestros ciudadanos. Por supuesto que hoy tenemos que buscar las mejores políticas y la legislación correspondiente para que el tema de agua sea una solución, porque estamos hablando del vital líquido, que es lo más importante para los ciudadanos, porque es vital. Porque sin el agua no podemos vivir, pero también sin el agua no podemos tener la producción que se necesita. Yo vengo de una comunidad que es Emancipación en Fresnillo, yo vengo de trabajar y de vivir en el campo y hasta el día de hoy de ahí vivo, de ahí estudié, de ahí comí y de ahí sigo comiendo. Y lamentablemente vemos como el 80% de nuestro campo es de temporal. Y ante un temporal tan malo como el que tuvimos el año pasado y sumándole la pandemia, porque también nos dimos cuenta de que todos pudimos parar, menos la gente del campo, porque las vacas no esperan, porque los cultivos no esperan, porque nosotros en nuestras casas en pandemia no podemos esperar para que nos llegue el alimento que necesitamos, y ese alimento se cultiva y se genera en el campo. Sin ellos no podemos vivir y hoy a nuestros campesinos los tenemos abandonados. Hoy también tenemos que buscar sí esa tecnificación, pero que a quienes ya tienen esa tecnificación se les apoye y se les dé la posibilidad de comprar la cintilla a un precio mucho más barato. Pero también que haya desaparecieron subsidios. todos esos programas. Precisamente, al campo. Ese es punto clave del por qué hoy Lupita Flores está participando, porque yo lo digo, tengo un amigo que se llama Gustavo Ricoy y me decía, en la campaña pasada me acompañó y decía, tenemos que participar, y estoy participando hoy aquí porque desde el perfil de Facebook lo único que podemos cambiar es nuestra foto de perfil. Y tenemos que buscar los espacios y tenemos que tomar las oportunidades que se nos brindan para que verdaderamente nosotros vayamos a favor de los beneficios de la gente. Y hoy el campo es mi prioridad, y es mi prioridad no solamente porque viva de ahí, sino porque conozco las carencias y las necesidades, el darte cuenta de que hoy no hay un solo costal de frijol almacenado porque tuvimos un pésimo temporal, y sí, está llegando el apoyo y están llegando las compras que se están haciendo al exterior porque nosotros no tuvimos la producción, pero que también ahí es donde tenemos que decir hasta aquí, porque el próximo año que tengamos una buena producción necesitamos comprarle a nuestros productores, pero también tenemos que buscar mejores precios. Hoy hay, y entiendo perfectamente la iniciativa del presidente de que haya precios de garantía porque los pequeños productores, pero también no podemos acotarnos a solamente un grupo de productores. En ese precio de garantía tienen que caber todos y tiene que ir el precio de garantía en corresponsabilidad con el paquete tecnológico, que son todos los insumos que se necesitan para producir. Que esos insumos estén a más bajo precio, porque no puede ser posible que, imagínense, hoy un productor compra el diésel a $23.50 el litro de diésel y el kilo de frijol lo está vendiendo en $14.50. Eso significa que le están metiendo 9 pesos
a cada kilo de frijol que está produciendo. Eso es algo que no podemos, es incongruente, es algo ilógico. Tenemos que darles los subsidios para el diésel, sobre todo en las temporadas de sequía, sobre todo en las temporadas como la pandemia. Pero todos los programas que mencionas, Lupita, pues ya los vemos desaparecidos prácticamente porque, como comentas, hubo una reorientación del gasto, y vemos Morena, o sea, obediencia ciega al presidente. Entonces, ¿tú te comprometes seriamente con el campo, con los fresnillenses, con la gente de toda esta zona que es enorme, de bastantes municipios, Teúl, Chalchihuite, es bastante árida? ¿Tú te comprometes con ellos a ser una gestora a pesar del partido en donde estás, que lo identificamos bastante con Ricardo Monreal? Es que no es a pesar del partido, esos son los ideales del partido. Los ideales del partido es ir por las causas de la gente, y lo que nadie va a poder negar es que el presidente de la República verdaderamente busca la mejora de la sociedad, pero que en ese acompañamiento, y tenía que dar un golpe de timón para que desapareciera toda la corrupción que sí había dentro de muchísimos programas que se estaban generando y que se daban. Hoy es el momento de ayudar a esa transformación y ayudar a que todos esos programas regresen, pero regresen verdaderamente encausados y verdaderamente supervisados, que no vayan a perderse en el se le dimos a uno, pero no le llegó, pero le firmaron, pero nunca se lo entregaron, sino que verdaderamente se den esos apoyos, porque se necesita. Nosotros hoy no podemos dejar de lado el apoyo a nuestros campesinos y no podemos dejar de lado. Y sí, ahí en ese sentido te voy a platicar cuáles son las propuestas del partido y van a entender que verdaderamente vamos enfocados hacia ahí. Definitivamente las propuestas de Lupita Flores van encaminadas hacia el campo, que ya lo platicamos, van encaminadas hacia ampliar esas edades, porque hoy con la pandemia desaparecieron y perdieron su trabajo hombres y mujeres entre 45 y 50 años de edad que están en una perfecta edad productiva, pero que hoy cuando salen a buscar trabajo después de la pandemia no les dan, porque ya superaron las edades. Hoy tenemos que encabezar esas causas y hoy tenemos que darnos cuenta que esa es la crisis que viene, porque no vivimos la crisis de la pandemia, esa crisis apenas está llegando. Las propuestas de Fuerza por México es el de salud mental para todos. ¿Por qué? Es un tema que siempre había sido tabú, pero que hoy con la pandemia nos dimos cuenta de cuál necesario es atenderlo, porque tuvimos mujeres, hombres, jóvenes y hasta niños suicidándose porque no pudieron con la depresión, con la ansiedad y con la desesperación que estaban viviendo. Imagínense cómo están nuestros niños con un año encerrados. ¿Cómo les explicas que no pueden salir a jugar? Ustedes que tienen hijos, no me imagino la situación que se vive de estar en casa, de trabajar, de ser maestra y de tener que atender una casa. ¿Cuántas mujeres? Pues también? Estamos medias locas, pero ya estábamos. Salud mental para todos. Precisamente, es un tema que lo hayan dejado de lado porque a la gente le da miedo hablar de eso, pero es algo que existe y es algo que tenemos que afrontar. Y es algo que hoy no podemos dejar de lado, porque el que los niños sepan que son queridos, el que los jóvenes sepan que tienen que buscar mejores oportunidades y que son capaces de alcanzarlas, nos va a ayudar para tener una mejor sociedad. La segunda propuesta es la de canasta básica para los más necesitados. Y los más necesitados son nuestros niños. No puede ser posible que pasemos por los semáforos y veamos niños pidiendo. ¿Y de dónde proponen que venga ese recurso? Eso tenemos que buscarlo como el apoyo a los adultos mayores, y tiene que llegar también a un nivel constitucional. Ahí sí tenemos que entrar a mesas de trabajo donde se tiene que buscar las mejores alternativas, de si va a ser el recurso directo o si van a ser despensas o van a ser vales o cómo se va a trabajar. Hoy tenemos programas muy importantes como el de las cooperativas saludables, en el que se garantiza que hay una comida saludable, pero también el de los comedores escolares, que yo les digo que yo creo que la mejor comida que he comido es la de mi mamá, la de mi abuelita y la de los comedores, porque me ha tocado el probarla, y la verdad es que es muy buena y de calidad porque la hacen las madres. Porque cuando se puede organizar para que los mismos ciudadanos sean corresponsables y que participen, y por supuesto, si le van a dar de comer a sus hijos, ellos van a cuidar qué es lo que les van a dar. Tenemos que ver cuáles van a ser las reales alternativas y que sea sí universal, pero que también comencemos por los más necesitados. Otro cuestionamiento con respecto al campo. Dices que regresen otra vez esos apoyos, pero ¿cómo se haría? Porque sabemos que se repartían a través de las uniones ganaderas. ¿Cuál es la propuesta de Lupita? A lo mejor que se haga también a través de la delegación.
Termino con la tercera propuesta. Ajá. Y te respondo la pregunta. Sí. La tercera propuesta es la de más y mejores guarderías. Sí, definitivamente había guarderías que no tenían ni las reglas, que se estaba perdiendo dentro de la corrupción y que no se hacían responsables de las situaciones que pasaban y que pasaron muchas muy lamentables, que hoy en día seguimos exigiendo que se puedan esclarecer y que los responsables paguen por los temas que se generaron, pero que hoy no podemos quitarle esa posibilidad a la mujer y a también muchos hombres que se están haciendo cargo de hijos, de no poder tener un real desarrollo intelectual y profesional. El que hoy las madres puedan tener un espacio donde dejar a sus hijos para poder ir a trabajar, y también porque especializadas, porque tenemos muchos niños que tienen alguna discapacidad y que no son recibidos en las guarderías. Hoy necesitamos guarderías especializadas donde se reciban, pero también donde se les dé las terapias adecuadas. En eso sí tiene que entrar el gobierno y tiene que entrar de lleno. ¿Por qué? Porque hoy necesitamos que los hombres y las mujeres tengan un desarrollo profesional y personal, no encasillarlos a tú eres mamá y te quedas en casa a cuidar a los hijos y que el papá salga a buscar la comida, porque también hoy tenemos que ayudar y favorecer a las madres solteras, a las madres jefas de familia, y a que las mujeres también quieren aportar a la casa y que también quieren y exigimos un desarrollo profesional. ¿Cómo vamos a hacer lo del tema del campo? No es regresar todos los programas, es enfocar los recursos y los beneficios para que lleguen mejores programas. No estamos hablando de, bueno, ya quitamos. Aquí sí estamos hablando de necesitamos las guarderías, porque es algo que empoderaba a las mujeres, no para estar por encima de nadie, sino para tener la posibilidad de salir a trabajar y a buscar mejores alternativas para sus hijos. Hoy en el campo necesitamos hacer un análisis de cuáles son los programas, los beneficios y los apoyos que se tienen que implementar y que tienen que llegar, porque había muchos programas que tenían décadas y que llevaban muchísimas, pues muchos presidentes los llevaron, pero verdaderamente se aplicaban como tenían que ser y verdaderamente beneficiaban como tenían que ser. Ese es el análisis que se tiene que hacer, pero sobre todo lo importante y mi principal objetivo es el que llegando al Congreso de la Unión, la voz de los campesinos, de los hombres, las mujeres y los jóvenes del campo se escuche y se escuche fuerte. En otro tema del campo tenemos a la dependencia justamente del gobierno federal aquí, y los campesinos han sido críticos y han manifestado que desde ahí no se está trabajando bien. ¿Qué va a hacer Lupita Flores al respecto? Pues tenemos que encabezar esas voces de los campesinos, porque no es solamente se levantaron 5 o 6 para decir que las cosas no van como deberían de ser. Tenemos que escucharlos, tenemos que conocer su historia, sus causas y verdaderamente buscar las alternativas. Pero como te digo, no es solamente de ir a pelear, sino de ir a buscar esas alianzas y ese trabajo en conjunto para que verdaderamente la voz de los campesinos sea escuchado y les demos respuesta. Yo tengo una duda, Lupita, en cuanto a la canasta básica, la propuesta que nos mencionas. ¿Quiénes podrían acceder a este apoyo? O sea, ¿sería universal o sería para ciertos Aquí la idea exclusivos? es que el apoyo sea universal. Nuestros niños tienen que saber y tienen que entender que ellos son deseados, que son necesitados, y hay veces, fíjense, quiero platicarles esto y yo creo que va muy apegado a eso, porque a lo mejor muchos dicen, es que hay muchos niños que tienen mucho dinero y que demás. Hay muchos programas que no se aplican, por ejemplo, al centro de la ciudad porque dicen que ya está sobreintervenido, pero si ustedes van y tocan a las casas del centro, van a encontrar una pobreza extrema increíble, van a encontrar familias de tres o 4 familias viviendo en una sola casa, donde ya no pueden adquirir un beneficio, donde ya no se les puede dar un apoyo porque están en el centro de la ciudad y no están dentro de los polígonos donde se tendría que apoyar. Hay casas de más de 2 pisos que ya no pueden recibir el apoyo de un boiler solar, pero es que no es que sean de 2 pisos, es que a veces la mamá le da al hijo y el hijo finca arriba y el otro hijo finca arriba, pero tienen mucha necesidad, precisamente por eso están fincando de esa manera. Y si ellos van a pedir un boiler, le dicen, no, es que tu casa es de 2 pisos, no, mi casa es solamente 1 piso, solamente que la puse en el piso de arriba con mi mamá. En ese sentido tenemos que ir, el que no se pierda, el que por algunas situaciones no se les dé el apoyo a los niños y se les discrimine porque se crea que tienen alguna posibilidad más que los otros. Reglas de operación más flexibles. Reglas de operación flexibles, pero también reales. Lamentablemente a mí me tocó estar, sí, en el Senado de la República, sí, en la Cámara de Diputados, y es lamentable ver cómo los asesores hacían las reglas de operación. Chicos y chicas, sí, con muchísima preparación, pero con un desconocimiento total del campo, del territorio, y se les hacía muy fácil decir, pues es que yo creo que todos tienen computadora, pues que todos se inscriban ahí. Vayan a Jiménez del Teul, donde no llega señal, el internet. donde no llega internet,
donde tenemos que buscar esas posibilidades. Hoy con la pandemia que nos enseñó que podemos estudiar desde casa y que se puede preparar desde casa, nos damos cuenta que esas alternativas se las tenemos que dar a toda nuestra población, pero que en lugares como Jiménez del Teule están imposibilitados porque no hay una antena que les permita que llegue el internet hasta allá. En eso tenemos que trabajar, porque ellos que piden y exigen más educación, esa es una alternativa para llevárselas, el que se les pueda llevar a través del internet. Pero en eso tenemos que trabajar y para eso tenemos que conocer el territorio, porque a los que están sentados en una oficina se les hace fácil decir todo lo podemos arreglar desde aquí, cuando desconocen la realidad que está viviendo la ciudadanía día con día, en el que no tienen, a veces sí, ni un vaso de agua para tomar. Lupita, lo que me preocupa de este tipo de propuestas es que actualmente el gobierno federal es el que las administra y las otorga a través de los servidores de la nación, cuya trabajo pues yo dudo todavía de cómo lo están realizando. ¿Tu propuesta es que se realice así de esta manera? Mi propuesta es que se tienen que generar reales reglas de operación. Yo fui muy crítica del programa de Jóvenes Construyendo el Futuro porque creo que sí le faltan unas reglas de operación que sean mucho más estrictas y que verdaderamente puedan darnos los resultados de cuál ha sido la aplicación de este programa y los beneficios que le ha dado a los jóvenes. En el mismo sentido se tiene que ver con los servidores de la nación, que qué bueno que se les esté dando esa oportunidad de ellos mismos conocer, porque ahí también estás preparando a los próximos políticos y políticas, a los próximos servidores públicos y a los próximos profesionistas que van a estar trabajando y que tienen que entender cómo son las bases, y solamente las bases te las va a dar el tocar las puertas y el saber cómo la gente está viviendo hacia el interior de sus casas, que afuera puede estar muy bonito pintado, pero adentro la situación se vive diferente, o que afuera puede estar de una manera muy deprimente y hacia adentro a lo mejor es mucho más. Hoy necesitamos no el acabar con lo que ya hizo el presidente de la República, que yo creo que es extremadamente bien intencionado y que va buscando el bienestar de los ciudadanos, sino darle el acompañamiento para también aportar desde el conocimiento que tenemos nosotros, no como los que decimos que todo está mal y que todo se está haciendo de una pésima manera. Tenemos que reconocer los programas que se están haciendo extraordinariamente bien, y ustedes no me van a dejar negar que el apoyo a los adultos mayores es uno de los mejores programas que existe, porque los adultos mayores ya nos dieron educación, ya nos dieron la posibilidad de tener una vida digna, y hoy no nos queda menos que darles esa posibilidad. Hay muchos adultos mayores que son abandonados por sus luego familias. vamos a ser nosotros adultos mayores. Exacto. Y muchos no sabemos qué vamos a hacer después. Que tenga un excelente día, nos vemos pronto.